Empezamos entonces, así, bueno, yo voy a continuar con ventilación mecánica, ¿no? Después de la charla que dio el doctor Javier Taín. Y bueno, el desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido un avance notable en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes que requieren asistencia mecánica respiratoria, y sobre todo lo que ha hecho es aumentado la supervivencia de los bebitos más chiquitos. En el momento actual, el tipo de soporte respiratorio es amplio y se está extendiendo a tratar de utilizar menos invasión mecánica, que sea no invasiva, digamos. Hasta ahora la ventilación venía siendo limitada por presión, ciclada por tiempo. Ahora lo que se trata, lo que es importante, es tratar de que los pacientes estén sincronizados al respirador. Entonces, se entiende por ventilación mecánica a la introducción de forma artificial de un volumen de gas a través de un tubo endotraqueal para expandir el pulmón. Este volumen de gas es mayor que el espacio muerto y a una frecuencia menos de 150 latidos por minuto. 150 respiraciones por minuto. Además, uno tiene que tener en cuenta a la hora de ventilar a los recién nacidos las peculiaridades que tiene la vía aérea del recién nacido. El recién nacido tiene una vía aérea más corta, menos ramificada, es muy fácil de distender, pero también es muy fácil de colapsar. Tiene una distensibilidad torácica aumentada y una distensibilidad pulmonar disminuida. Además, tiene los sistemas enzimáticos antioxidantes son inmaduros, y también hay un equilibrio que se mantiene entre la reparación y el crecimiento de este pulmón, que también es inmaduro. Y digamos, cuando los bebitos están con ventilación mecánica, hay mayor daño pulmonar, hay mayor inflamación. Bueno, entonces lo que se ha tratado digamos, teniendo en cuenta estas peculiaridades de los recién nacidos, además teniendo en cuenta que la hiperoxia y los cambios bruscos de las presiones parciales de oxígeno llevan también a la retinopatía del prematuro, que la hiperoxia, que la hiperventilación lleva a la hipocapnia por disminución del flujo sanguíneo cerebral, y esto lleva a la leucomalacia periventricular, y que en todos estos años lo que se ha tratado de hacer es buscar estrategias ventilatorias para tratar de disminuir todo este daño. Así que, bueno, la vida depende básicamente de la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en las células. La función normal de la célula depende del suministro continuo de oxígeno. Este suministro continuo de oxígeno lo tiene a partir del sistema respiratorio, que es el que aporta oxígeno y lava la CO2, y luego para el transporte del oxígeno, de la CO2 y de la hemoglobina, necesitamos el sistema cardiovascular para que lo transporte a todos los tejidos. El sistema respiratorio está formado por tracto respiratorio superior, las fosas nasales, la laringe y la faringe, y el tracto respiratorio inferior por la tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. En una respiración, nosotros tenemos en un ciclo respiratorio normal, tenemos la inspiración y la expiración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diafragma se contrae, ahí se produce la expansión de los pulmones. Cuando se produce esa expansión pulmonar, se genera una presión negativa. La presión atmosférica es mayor que la presión que existe dentro del pulmón, entonces se genera un gradiente, por lo cual se produce el ingreso de aire. Esta es la inspiración, y la inspiración es activa. La expiración es pasiva, se produce la relajación del diafragma, luego se retrae el pulmón y vuelve a su posición normal, y ahí se produce la salida del aire.
Entonces, en una respiración normal, nosotros tenemos una inspiración que es activa, con un flujo de 6 a 10 litros por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 minutos. Tenemos el volumen corriente, que es igual al volumen tidal. ¿Qué es el volumen corriente? El volumen de aire en cada respiración. Este volumen corriente tiene el volumen tidal menos el espacio muerto, que corresponde a 1.5 a 2 mililitros kilo. Y el volumen corriente normal es de 4 a 6 mililitros kilo. Después tenemos el volumen minuto. El volumen minuto es el volumen de aire que ingresa en cada minuto, y esto se calcula por la frecuencia respiratoria. Entonces, en resumen, el volumen minuto es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. La expiración es pasiva. Esto es una respiración normal, donde yo tengo el ingreso del aire y el egreso, inspiración, expiración. Y como en realidad en un ciclo respiratorio, la expiración se da en el doble de tiempo que se da el tiempo inspiratorio. Yo tengo que eliminar todo el aire que ingresó, debido a que la expiración es pasiva, es más lenta, entonces es el doble de la expiración, y de ahí es la relación que tiene que ser 1-2. Entonces, seguimos con la vía respiratoria. El intercambio de gases se lleva a cabo en el alvéolo, que consta de la membrana epitelial, las células tipo 1, las células tipo 2, que son las que generan el surfactante, que es el que mantiene la tensión esta superficial, mantiene el alvéolo abierto, impide que se cierre, y los macrófagos. En el alvéolo es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Esto se lleva a cabo por un desequilibrio que hay, se va hacia un equilibrio de presiones, terminando en una PaO2, en una presión parcial de oxígeno de 104 y una PCO2 de 40. Este intercambio gaseoso depende de la difusión de gases. Así, la oxigenación depende de la cantidad de oxígeno alveolar y la difusión, y la CO2 también depende de esa cantidad de CO2 que se da por la ventilación. La CO2 es mucho más difusible que el oxígeno, debido a que su peso molecular es mayor. En esto también está implicada la curva de disociación de la hemoglobina. Esto es muy importante. La manera que está el oxígeno en la sangre es en dos formas: está disuelto en el plasma y está unido a la hemoglobina. Entonces sabemos que a una presión parcial de oxígeno de 80 vamos a tener el 90% de la hemoglobina saturada. Esto es, digamos, en situaciones de metabolismo normal, nosotros tenemos un oxígeno descargado de la hemoglobina a estas presiones. Cuando, por ejemplo, hay situaciones que hacen que esta hemoglobina sea más afín por el oxígeno, por ejemplo, en este caso la hemoglobina fetal, ya que las presiones parciales de oxígeno intraútero son muchos menores. Entonces aquí la saturación de la hemoglobina es mucho mayor. Así que hay cosas que aumentan esta afinidad y tienen que ver con el aumento del pH, con el porcentaje de esta hemoglobina fetal, con la disminución de la PCO2, con la disminución de la temperatura y con la disminución del 2,3-fosfoglicerato. Esta fórmula es la fórmula de contenido arterial de oxígeno, que es en las formas que se encuentra el oxígeno en la sangre, y que de esta forma podemos obtener cuál es este contenido. Otro concepto que es muy importante es la ventilación-perfusión. Cuando nosotros tenemos en condiciones normales un alvéolo que está bien ventilado y que además está bien perfundido. Después podemos tener, cuando están estos atelectásicos, por ejemplo en una membrana hialina, donde están mal ventilados y bien perfundidos, son situaciones de shunt. En condiciones normales pueden ser de 3 a 5% o más. Y después tenemos la condición de espacio muerto, donde tenemos un alvéolo
está bien ventilado, pero este alvéolo se encuentra mal perfundido. Y también es muy importante el espacio muerto, tenemos el anatómico que comprende la vía aérea superior, y el fisiológico, que es la sumatoria del anatómico más el alvéolo que no se encuentra perfundido. Y bueno, y hay que tener en cuenta las condiciones de la ventilación del BQ. Entonces, siempre en todo el sistema respiratorio, es importante la oxigenación y la ventilación. Entonces, la oxigenación, como decíamos, depende del intercambio de oxígeno. Esto tiene que ver con la cantidad de oxígeno alveolar y la capacidad de difusión, la superficie alveolar disponible, como veíamos hace un rato, y la superficie alveolar perfundida. Y la ventilación tiene que ver con la CO2. Y además, todo esto está sujeto a las características del pulmón. La resistencia es la presión que hay que ejercer para que pase el aire y expande esos pulmones. La compliance, que es la capacidad del pulmón para distenderse, y la elastancia, que es la capacidad que tiene el pulmón para volver a su forma inicial. Entonces, ¿qué sucede en la respiración con ventilación mecánica? Nosotros tenemos que ingresar el aire y que genera una presión positiva. Esto produce una expansión pulmonar, y la expiración, que es pasiva, lo que vamos a tener es una presión al final de la expiración. ¿Cuáles son los parámetros básicos para manejar en el respirador? Bueno, tenemos para manejar la oxigenación, tenemos que manejar la oxigenación y la ventilación. El parámetro principal para la oxigenación es la FiO2. Y después todos los componentes que elevan la MAP. El pico, la presión expiratoria al final de la expiración, la relación IE y el flujo. Después, la frecuencia respiratoria para la ventilación, y algo que es muy importante es el trigger. El trigger, tenemos dos tipos de trigger, por flujo y por presión. Por flujo, nosotros manejamos estos números, que es 0,2 a 0,6 litros por minuto, y cuanto más pequeño es el número, más sensible es el trigger, cuanto más alto, menos sensible. Y la presión de 1 a 5, que es lo mismo, cuanto más alto es, menos sensible. Nosotros manejamos de presión de 1 a 2, de todas maneras en esto no hay recetas, hay que fijarse cómo respira el paciente. Y las alarmas. Bueno, vuelvo a decir, esto es un resumen, la oxigenación, entonces depende del intercambio de oxígeno y de la cantidad alveolar de ese oxígeno. ¿Cómo nos ayuda en el respirador? Con la FiO2. Y después, la capacidad de difusión, ¿cómo podemos mejorar con el respirador la capacidad de difusión? Con la superficie de membrana alveolar disponible. Y esto lo logramos gracias al PEP. Y la superficie de membrana alveolar perfundida, esto no lo podemos mejorar con el respirador, pero sí lo podemos mejorar con la hemodinámica. Y la ventilación depende del intercambio de CO2, de la cantidad de CO2 alveolar, y esto tiene que ver con el aire cuando entra y sale, y cómo mejoramos esto en el respirador, mejorando el volumen minuto. Si bien no manejamos el volumen minuto, manejamos la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Y además, manejando bien esto, el control del espacio muerto. Y por otro lado, la capacidad de difusión de la CO2. Bueno, ahora sí vamos a entrar, una vez que vimos toda esta primera etapa que habla con todo lo que es la fisiología, vamos a ver los modos ventilatorios. ¿Qué son los modos ventilatorios? Es cómo el respirador controla la presión, el flujo y el volumen dentro de cada respiración.
Entonces, tenemos la clasificación de ventiladores neonatales, nosotros nos vamos a ocupar de los convencionales, que es la ventilación con volumen corriente, es ese volumen de aire que es mayor que el espacio muerto, que ingresa al pulmón. Y después tenemos la ventilación de alta frecuencia. Tenemos los convencionales, de las cuales yo no voy a hablar. Vamos a ver los convencionales: ventilación mecánica intermitente, ventilación mecánica intermitente sincronizada, ventilación asistida controlada, ventilación con presión soporte. Después las modalidades: por presión, limitada por presión, ciclada por tiempo, controlada por presión, y las de volumen, por volumen controlado, y los híbridos: el volumen garantizado, el volumen TIDAL objetivo, el volumen asegurado presión soporte, la presión regulada volumen controlado, el volumen limitado, y otras modalidades de ventilación asistida proporcional y la asistencia respiratoria ajustada neuralmente. Los 4 modos más utilizados en la ventilación mecánica, 5, acá puse 4, son ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión, ventilación mecánica intermitente sincronizada y ventilación de soporte. Y el volumen garantizado para mejorar todo lo que es la mecánica ventilatoria. Cada modo ventilatorio se caracteriza porque tiene que tener 3 factores fundamentales. Uno es el patrón ventilatorio preestablecido, o sea, nosotros tenemos que establecer con qué vamos a ventilar. Si va a ser una ventilación mecánica continua, si esta ventilación va a ser mecánica intermitente, si va a ser sincronizada o por ventilación soporte. Esto es lo que nosotros tenemos que pautar en el respirador, es el botón que tenemos que apretar. Variables de control particular: vamos a ventilar por presión o por volumen, o si contamos con un respirador que tenga dual. Y después tenemos las variables de fase particulares, que es el disparo, el límite, el ciclado y la base. Vamos a empezar por esta. Entonces, tenemos que el respirador tiene 4 fases. Tenemos el disparo, esto tiene que ver con el trigger este que yo les decía que es por flujo o por presión, a trigger más sensible dispara la respiración. La variable control es qué ayuda a que suba esta curva, y es por presión o por volumen, y el ciclado. El ciclado es qué es lo que hace pasar de inspiración a expiración, por tiempo inspiratorio o por flujo, o puede ser por presión o por volumen. Y el PEP, que es la base. ¿Cuáles son? Entonces, ahora vamos a ver los ciclos respiratorios. Los ciclos respiratorios pueden ser mandatorios. ¿Qué significa mandatorio? Que yo mando la respiración, que yo controlo la respiración. Este es un paciente que no puede respirar. Entonces, yo mando la ventilación. ¿Es mandatorios o controlados? La inspiración es iniciada o terminada por el respirador. Y el respirador determina el tamaño y la duración de la inspiración. Los espontáneos es la inspiración, es empezada y terminada por el paciente. El paciente gatilla esta inspiración y también puede terminar la expiración. El paciente determina el tamaño y la duración de esta respiración. Entonces yo en un extremo tengo los mandatorios, que el respirador es el que controla, y en el otro lado tengo los espontáneos, que el que controla es el paciente ayudado por el respirador. Entonces acá, teniendo en cuenta esto, es quién ayuda. Entonces, si yo tengo un paciente que está sedado, relajado, tengo las modalidades asistidos controladas. Controladas si no respiro nada. No respiro nada, el respirador controla la respiración, respira por mí. Si yo hago un esfuerzo respiratorio, me asiste. Entonces son asistidos controlados. Es para los pacientes relajados o dormidos. La intermitente o soporte es cuando yo tengo ya esfuerzo respiratorio, pero es ineficaz. Y las modalidades espontáneas son aquellas donde el paciente ya respira
tal vez el respirador ayuda un poco. Entonces, en el primer caso, el respirador está muy presente, en el segundo está un poco presente, y en el tercero mucho menos presente, porque es el paciente el que realiza el esfuerzo respiratorio. Entonces, ¿quién inicia la respiración? Esto es sumamente importante. ¿Quién hace el comienzo? ¿Es el respirador o es el paciente? Entonces, en el primer caso que habíamos visto, entonces es el paciente que está dormido, inicia cada respiración según la frecuencia respiratoria del respirador. En el segundo caso, el paciente tiene algo de fuerza, y entre los dos, el respirador más el paciente, garantizan el volumen minuto. Y en el 3, que son las modalidades espontáneas, el paciente es el que inicia la inspiración, marca la frecuencia y el respirador ayuda. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el paciente intubado? Ahora, nosotros vimos quién ayuda, quién es el que dispara esta ventilación. Ahora vamos a ver cómo ayudamos a este paciente a respirar. Entonces, ¿cómo va a ingresar este aire a este pulmón? A través del tubo endotraqueal. Entonces, y generar una presión positiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por volumen o por presión? Si lo hacemos por volumen, ¿cuántos mililitros vamos a ingresar a este pulmón? Por presión, lo que vamos a hacer es cuánta fuerza yo tengo que hacer en un tiempo definido para que ingrese este aire al pulmón. Entonces, ya vimos quién comienza la respiración, quién ayuda y cómo ayuda, por presión o por volumen. Y ahora las variables de control, estas que son presión y volumen. Si yo ventilo por presión y lo que voy a controlar es la presión es mi variable constante, es la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Es el volumen. ¿Y de qué depende? De la resistencia y de la compliance. Entonces, si se ventilo por volumen, mi variable constante va a ser el volumen, va a ser mi variable independiente, es la variable que yo controlo. Y mi variable dependiente, que es dependiente de la compliance y de la resistencia del pulmón, es el volumen. Bueno, entonces, en resumen, ¿quién inicia la respiración? ¿Lo hace el paciente o lo hace el respirador? ¿Cómo? Con el trigger de flujo o de presión. ¿Cuánto ayudo? Depende de cómo esté mi paciente. Si no respira, si tiene un poquito de esfuerzo respiratorio o tiene mucho esfuerzo respiratorio. ¿Cómo ayuda entonces? ¿Por volumen o por presión? Entonces yo en este momento estoy en condiciones de decir cómo yo elijo ventilar a nuestro paciente. Entonces, yo ya conozco, tengo que ponerle un patrón respiratorio preestablecido, lo voy a ventilar con mandatoria continua, o sea, mi paciente no respira, o con asistido controlada, o con SIMB, porque mi paciente tiene esfuerzo respiratorio. Y ahí elijo, con presión control o con volumen. Dentro del volumen, según dónde se mida este volumen, vamos a tener volumen controlado, volumen garantizado y limitado por volumen. Y además, si el paciente tiene todas las respiraciones espontáneas, la presión soporte. Entonces, lo más utilizado es SIMB o asistido controlada con presión soporte y volumen garantizado. Entonces, en resumen, hasta ahora, cada modo ventilatorio se caracteriza por tener 3 factores fundamentales. El patrón ventilatorio que tenemos que elegir, las variables de controles particulares y las variables de fase particulares, el disparo, el límite, el ciclado y la base. Ahora vamos a ver cada una. Ventilación controlada por presión. Es un modo ventilatorio que consiste entonces en la entrega de una presión prefijada, con un tiempo fijo, disparado por el paciente o por el tiempo, y está limitado por la presión y ciclado por el tiempo. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios. ¿Esto qué quiere decir? Asistidos, que yo ayudo a este paciente porque este paciente tiene esfuerzo, o mandatorios porque manda todo el respirador y controla todo el respirador.
El respirador realiza la mayoría del trabajo respiratorio. Estas son las curvas de presión, donde yo tengo mi volumen, entonces en presión, la presión está constante y la que varía va a ser el volumen. Ahora vamos a ver qué es la presión soporte. Es un modo ventilatorio espontáneo soportado. Es espontáneo. Este modo ventilatorio, nuestro paciente no puede estar sedado. Cuando yo elijo esta modalidad respiratoria, nuestro paciente tiene que estar despierto. Consiste en la entrega de una presión prefijada frente al esfuerzo del paciente, ¿sí? Frente al esfuerzo inspiratorio del paciente, disparado por el paciente, limitado por presión, ciclado por presión, por flujo y por tiempo. Todos los ciclos respiratorios son espontáneos, soportados, el paciente determina la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la presión soporte? La presión soporte es un porcentaje del flujo pico. O sea, yo tengo una presión y lo que voy a programar es un porcentaje de este flujo pico. Lo que tengo que tener en cuenta cuando yo voy a programar este porcentaje es que yo, si tengo un porcentaje más alto, estoy acá arriba, me va a cortar el tiempo inspiratorio. Y si yo pongo un porcentaje mucho más bajo, me va a alargar el tiempo inspiratorio. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una duración de ese ciclo respiratorio. Entonces, tenemos que tener un tiempo expiratorio suficiente para ese tiempo inspiratorio. Entonces, por ejemplo, por default, en general, los respiradores ponen en 25%, y lo que más se utiliza es un soporte de 15%, que está por acá más o menos. Entonces, lo que hace es cortar la inspiración en este punto, y en este punto pasa a la expiración. Entonces, por eso tenemos que respirar a nuestro paciente para ver qué tiempo inspiratorio tiene, ¿sí? Porque el tiempo inspiratorio que yo tengo prefijado en el respirador va a figurar, va a ser como un tiempo inspiratorio máximo. Entonces, en esta modalidad, el inicio de la inspiración la hace el paciente. También la duración, la frecuencia y el volumen minuto. ¿Cuál es la ventaja? Que la sincronización total entre el paciente y el respirador. Hay menos lucha con el equipo, menos necesidad de sedación, menor frecuencia respiratoria y menor MAP. Y además, algo que es sumamente importante y que la verdad que eso se ve mucho, el paciente ejercita la musculatura respiratoria. Y es una muy buena modalidad de destete del respirador, sobre todo en esos pacientes que estuvieron mucho tiempo respirados, que estuvieron respirados desde el principio. Nosotros cuando los pasamos a esta modalidad, a veces fracasamos tal vez en la extubación, y después lo que hacemos es esperar un poco más en esta modalidad y ver cómo se va destetando solo. Y esto se debe a que este paciente además ejercita la musculatura respiratoria y se da cuenta de que tiene que respirar. Y si no respira, bueno, ahí lo ayuda el respirador. Presión soporte, ¿cuáles son los parámetros? Primero es el patrón preestablecido, o sea, apretar el botón de presión soporte. El trigger tiene que estar muy bien, tenemos que ver bien la sensibilidad. Para esto hay que mirar cómo respira nuestro paciente, ver el tiempo inspiratorio, porque el paciente decide la duración del tiempo inspiratorio, pero el tiempo inspiratorio ajustado funciona como un tiempo inspiratorio máximo que no puede ser sobrepasado. El flujo y el nivel de soporte. El nivel de soporte es este porcentaje donde la inspiración va a pasar a ser expiración.
Bueno, hay una fórmula que también es fácil para darnos cuenta si nuestros pacientes están en condiciones de ser extubados, que es el cociente de la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, que nos tiene que dar, este rango está comprendido entre 4 y 8 RPM mililitros kilo. Bueno, acá tenemos la presión soporte. ¿Cuál es la diferencia con la sincronizada? Y acá nosotros contamos con una respiración sincronizada, donde tenemos las respiraciones que son mandatorias, que son las que manda el respirador, y estas son las que realiza el paciente, donde tienen un tiempo, un ciclo respiratorio, tienen un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. En la SMB con soporte, nosotros lo que vamos a tener es que el paciente comienza, hace todo el ciclo y termina la inspiración, acá a un porcentaje del flujo pico. Ahora vamos a ver la ventilación controlada por volumen. Es un modo ventilatorio que consiste en la entrega de un volumen también prefijado, con un tiempo fijo, disparado por el paciente o por el tiempo que esté marcado en el respirador, seguro si esto es mandatorio o es espontáneo, limitado por volumen y ciclado por tiempo. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios, el respirador realiza la mayoría del trabajo respiratorio. Bueno, esta es una curva de volumen, donde el volumen es el constante y el que puede variar es la presión, ¿sí? Porque es la variable dependiente de la resistencia y de la compliance de este pulmón. ¿Cuáles son los tipos de volumen que hay? Bueno, los tipos de volumen que hay, como les dije, es... los que hoy se ventilan son volumen garantizado, el volumen controlado o el volumen limitado. Y esto tiene que ver donde el sensor va a censar si es la inspiración en el respirador o en la expiración. Acá tienen las distintas marcas de respiradores. Nosotros en nuestro medio contamos con el SLE 5000, que mide el volumen tidal inspiratorio. Entonces, ¿cómo es el volumen garantizado? Es una forma... Esperen un segundo. Perdón. Es una forma de ventilación limitada por presión, controlada por volumen y ciclada por tiempo o flujo. ¿Qué hace? Regula automáticamente la presión inspiratoria según los cambios en la compliance o en la resistencia, y lo ajusta a un volumen tidal. Yo quiero este volumen tidal, entonces lo que hace el respirador es tratar de fijar automáticamente una presión inspiratoria para alcanzar ese volumen, pero acá hay que tener en cuenta la compliance o la resistencia. El tema en esto, por eso que está mal llamado tal vez volumen garantizado, sino volumen objetivo, porque en realidad yo no puedo garantizar el volumen, porque dependo de la compliance y la resistencia de ese pulmón. ¿Con qué modos pueden emplearse? Con el SIMB, con la asistida controlada y con la presión soporte. Entonces, yo cuando voy a ventilar a un paciente con este volumen objetivo, tengo que tener en cuenta varias cosas. Yo lo que voy a determinar es el volumen que yo quiero, que es 4 a 6 mililitros kilo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo, yo quiero llegar a 10 mililitros. Y lo que tengo que poner es una presión límite. Para esto yo tengo que fijarme, cuando pongo el volumen, qué presión moviliza mi paciente
para llegar a este volumen. Entonces yo tengo que mirar en el respirador los numeritos que aparecen y cómo cambia esta presión. Eso es el peak working, ¿sí? Que es la presión necesaria para alcanzar el volumen seteado. Esta alarma, esta presión límite que yo pongo acá arriba, lo que hace en realidad es que si yo de repente se me dispara la presión, porque se acodó una manguera, porque hay agua en las mangueras, o de repente hay un trigger que está muy sensible y se disparan las presiones, lo que va a hacer es que por encima de esta presión se abra la válvula de seguridad. Entonces esto hace que, digamos, el paciente corte en esta presión límite. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros cuando empezamos había mucha gente que por ahí uno ponía la presión límite, el botoncito de presión límite, y les parecía que estaba con un pico muy alto este paciente. Entonces, ¿qué pasaba? Le bajaban esta presión. Y esto es lo que no hay que hacer, o sea, no se puede bajar. Esto funciona como una válvula de seguridad. Entonces, el respirador ajusta automáticamente la presión inspiratoria basado en el volumen tidal exhalado de la respiración previa para entregar el volumen seteado. En algunos respiradores lo que hace es basarse el volumen tidal en ese exhalado, porque es el que se cree que es el más correcto. Sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros pacientes están ventilados con tubos endotraqueales que no tienen balones, con lo cual las fugas son muy altas. Entonces, por eso se confía más en el volumen exhalado. El volumen exhalado es el que más se aproxima para generar esta autorregulación. El aumento de la presión que se ajusta en cada presión es de 3 centímetros de agua. Los pulmones de los prematuros son vulnerables al colapso pulmonar y a la sobredistensión. Podemos encontrarnos acá arriba, donde está sobredistendido, o encontrarnos acá abajo, donde está colapsado. Y nosotros tenemos que estar en este nivel, que es el nivel seguro para ventilar a nuestros pacientes. El volumen tidal óptimo es desconocido. Y esto además está sujeto y puede depender de la alveolarización al nacimiento. ¿Por qué controlar el volumen tidal? Porque disminuye la variabilidad del volumen tidal entregado comparado con la ventilación por presión. ¿Y esto qué ocurre? Nosotros cuando ventilamos por presión, si nos fijamos en el ventilador, lo que vamos a obtener que para nosotros conseguir el volumen que nosotros queremos, vamos a tener que poner presiones más altas. Entonces, cuando nosotros tenemos mejor en el volumen, con el volumen garantizado, con el volumen objetivo, vamos a tener mejor volúmenes con presiones más bajas. En la ventilación controlada por presión, la ventilación alveolar y por consiguiente la eliminación de CO2 dependen del volumen tidal. Entonces, acá el intercambio de CO2 es muy importante, está determinado por la ventilación minuto alveolar, y esta depende del volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. El espacio muerto corresponde de 2 a 2.5 mililitros kilo. Alrededor de 2 veces esto es necesario para una adecuada ventilación. En el síndrome de distrés respiratorio, los pacientes menores de 32 semanas necesitan de 4 a 6 mililitros kilo. Los menores de 800 gramos, más o menos 5 mililitros kilo la primera semana, y luego en la segunda, tercera semana, de 5 a 8 mililitros kilo. El volumen tidal requerido, en este caso en los más chiquititos, fue inversamente proporcional al peso de nacimiento. El sensor de flujo determina un espacio muerto mayor en los más pequeños. Por eso es que se les debe poner un volumen un poquito más alto. Entonces, ¿cómo trabaja el respirador? Va midiendo el volumen, mide el volumen expirado, ¿sí?, de cada respiración, y automáticamente lo que hace es ajustar la presión inspiratoria para la siguiente respiración. ¿La gatilla el paciente o no?
¿Cómo iniciar entonces la ventilación con volumen objetivo? Hay que seleccionar la modalidad. Se recomienda asistida controlada o sincronizada para la enfermedad aguda y para el destete la sincronizada con presión soporte. Y debemos seleccionar el volumen Tidal objetivo. Entonces, cuando nosotros vamos al respirador, ¿qué parámetros debemos ajustar? Bueno, acá tenemos que elegir el patrón, SIMB o asistido controlada. En el caso nuestro, nosotros tenemos el BTO Plus, porque contamos con el SLE 5000, el trigger, y tenemos que ajustar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el PIP, y acá lo que yo les decía, la PI máxima no es la presión máxima que yo le voy a dar al paciente, sino que por encima de esa presión se va a cortar la presión inspiratoria. Y si yo necesito, por ejemplo, tengo que ver muy bien ese límite porque tengo que ver que mi volumen sea alcanzado por la presión, por el PIP working que genera el respirador para alcanzar ese volumen. Tengo que ajustar el volumen tidal y la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces, las alarmas entonces suenan cuando yo tengo un límite de presión inspiratoria máxima, como les dije, va a cortar, lo que sí me va a achicar el volumen, porque si yo no llego a la presión que realmente necesito para obtener este volumen, voy a empezar a tener volúmenes cada vez más pequeños y no voy a tener el volumen tidal objetivo. Entonces, cuando el volumen tidal real permanece por debajo del 90% del BTO, lo que va a hacer es sonar la alarma. La presión ajustada no es suficiente, la curva de plató es demasiado baja o el tiempo inspiratorio es demasiado corto. Hay que tener cuidado con el tiempo inspiratorio porque acuérdense que el paciente es el que maneja el propio de esta, pero también el tiempo inspiratorio corta la respiración. Ajustar los parámetros, entonces el volumen tidal, si supera al seteado, y ir disminuyendo el volumen tidal objetivo cuando llego a volúmenes de 3.5 a 4 mililitros kilo, lo puedo extubar recién al paciente. Entonces acá tengo SIMB con volumen más presión soporte. Acá se combinan dos modalidades independientes. O sea, ¿por qué independientes? Porque yo voy a manejar cada una de estas modalidades y cada una en su momento va a depender de la compliance y la resistencia del pulmón. Entonces yo acá tengo respiraciones mandatorias sincronizadas que corresponden a esta parte. Tengo ventilación con presión soporte. Entonces, presión en esta primera curva, vamos a ver presión administrada por el respirador según el volumen tidal programado. En la curva de flujo, que es la cuadrada, en el ciclo por volumen, y en el de presión, lo que vamos a ver cómo corta el porcentaje del pico flujo. Y después el volumen tidal constante en los ciclos mandatorios. Acá tenemos ventilación controlada por volumen, donde la presión puede variar, el límite de presión en la presión soporte, y ventilación controlada por presión. Mantenimiento de un volumen. ¿Qué hace el volumen tidal objetivo? Es mantener un volumen tidal constante en cada respiración mandatoria, tratar de mantener este volumen constante. Esto hace que se prevenga la sobredistensión pulmonar y el volutrauma debidos a cambios de la compliance o la resistencia. Adaptación automática del nivel de presión inspiratoria durante el destete. El respirador siempre ventila a la menor PIN posible y estabiliza la PCO2 a menos hipocapnia. Entonces, ¿cuáles son los tips para un éxito de ventilación con volumen garantizado o mejor volumen objetivo? Tenemos que tener pérdidas por tubo menores del 50%.
el PIB máximo, nosotros tenemos que ajustar esta presión inspiratoria máxima, que no es la presión que yo le voy a dar al paciente, la debemos ajustar por encima de 5 a 10 del PIB working. O sea, tengo que estar yo mirando en el respirador cuál es la variabilidad que presenta el paciente de presiones. Entonces, siempre son bajitas, van a ser 8, 10, 12. Entonces, yo, en cuanto a esta variabilidad, voy a tener que poner en la máxima 5 o 10 puntos por encima para poder permitir bien las fluctuaciones de esa presión inspiratoria y evitar las alarmas frecuentes. Ojo, tengo que mirar bien cómo respira mi paciente y dejarla de 5 a 10 puntos por encima. Presión inspiratoria, alcance el plató antes que la expiración, esto hay que tener muy en cuenta el tiempo inspiratorio, volumen tidal suficientemente alto para soportar el esfuerzo del paciente, el tiempo inspiratorio durante la presión soporte no puede ser muy corto, por lo mismo que expliqué antes, tiene que haber un flujo adecuado de 6 a 8 litros por minuto, un PIB adecuado, y se recomienda extubación cuando el volumen tidal llega a 3.5 a 4 mililitros kilo y 8 a 10 centímetros de agua en la presión. Conclusión, el volumen garantizado o volumen tidal objetivo controla el volumen tidal expirado y respiración por respiración ajusta el PIB para alcanzar el volumen tidal seteado. Por controlar el volumen tidal expirado, este modo es menos influenciado por las fugas a través del tubo endotraqueal y puede ser utilizado con fugas hasta de 50%, porque las compensa el respirador. Inicial de volumen tidal para síndrome de estrés respiratorio es a 4 a 5 mililitros kilo, y altos de volúmenes tidal más o menos de 8 mililitros kilo, y muy bajos son menores de 3 a 5 mililitros kilos, pueden causar daño. O sea, mayores de 8 mililitros kilos y menores de 3.5 pueden causar más daño pulmonar. ¿Cómo monitorizamos nosotros la ventilación mecánica? Bueno, con el respirador. El respirador contamos con curvas que hoy en día calculan el volumen corriente, podemos ver la compliance, la resistencia de nuestro pulmón y ver en esta curva si estamos ventilando en forma segura o no, si nos encontramos en atelectasia o hiperexpandidos. Con la saturometría, también con la capnometría, yo no la puse, la RX de tórax, que es muy importante para ver cómo están expandidos nuestros pulmones, el estado ácido base y el monitoreo cardíaco. También es muy importante la hemodinamia. Todos sabemos que si el pulmón se encuentra en problemas, va a haber un corazón que tenga que hacer más fuerza para poder lograr que este pulmón esté mejor. Entonces, siempre para esto, tener un monitoreo cardíaco, ver precarga, poscarga, contractilidad y gasto cardíaco. ¿Cómo ayudo? Como había dicho yo a estos pacientes, por volumen o por presión. ¿Cuánto ayudo? Según este paciente respire, cómo respira, y si yo además le agrego volumen garantizado o presión soporte. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿por presión o por volumen? Y acá, digamos, nosotros en la experiencia nuestra, nosotros siempre cuando ponemos a los chiquitos en ventilador, en general nosotros empezamos por presión. Ya cuando el paciente está mejor, los pasamos a volumen para intentando ir al destete. De todas maneras, lo mejor para ventilar es qué necesita el paciente, qué sabe utilizar el equipo, qué usa tu equipo, incluye esto médicos y enfermeras, y qué sabe vigilar el equipo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para tener en cuenta al momento de ventilar. Y ahora les voy a mostrar un video, vamos a ver si...
Bueno, este es nuestro respirador, es el ESL 5000, y nosotros acá lo que vamos a ver, bueno, a ver, ahí está. Estamos viendo una respiración sincronizada, o sea, el paciente, acá el paciente no envió ninguna respiración, acá empieza a gatillar las respiraciones, ¿sí? Acá encendimos el soporte, está encendido el soporte, lo tenemos a un 15%, acá suenan las alarmas porque tenemos un volumen tidal alto, el volumen tidal tiene que estar entre estas dos curvas para que no suenen las alarmas. Cuando uno lo ajusta aparecen unas flechas donde yo tengo que superar las curvas para que, una vez que por supuesto he acomodado el volumen que yo quiero poner, ¿sí? Y lo otro es la pi máxima. Por ejemplo, este chico manejaba entre 8 y 9 y entonces le pusimos un poquito más alta. Bueno. Ya terminamos entonces. No sé si están ahí, si siguen ahí o se fueron todos corriendo. Hola, Vivi, ¿no? Estamos vivos. Excelente, Vivi, brillante charla, brillante charla. Te felicito, excelente exposición, muy buena la elaboración y la síntesis, porque no es fácil dar todas las modalidades en una hora. Así que Gracias. Felicitaciones, me encantó. Bueno, gracias, gracias. Sí, es difícil. Una cosa es manejar lo respiratorio, para mí es como manejar el auto y después tener que explicar cómo pongo el acelerador, cómo pongo cada uno de los cambios. O sea, sí, era un poquito complicado ver cómo hacer para explicarles a todos que entendieran, pero haberlo logrado. Lo lograste, pues, está buenísima esta charla. Bueno, yo ya te escuché, pero bueno, cada vez la mejoras más, así que nos encantó. Y si querés te puedo empezar a leer las preguntas o las querés leer vos. No, decime, Ceci, porque así. Bueno, en general todos te mandan saludos, te agradecen la charla. Son muchas personas. Te leo María Leal. ¿Quién más? Excelente charla de Oscar. María Felicitas González, excelente exposición y muy fácil de entender, muchas gracias. Nidia, excelente doctora. Patricia, muy buena presentación. Mónica, excelente doctora. Después María Morillo, interesante, práctico y claro, felicitaciones. Sorca, muchas gracias, muy buena presentación. Erika, perdón, no es Erika Vallejos, es Erika Pérez Oblitas, muy clara la charla, gracias. Después otros que tienen como acrónimos, muy buena la clase. Natalia, muchas gracias, genial la charla. Gabriela, María Leal, desde Tarija, Bolivia, también te saludan y te dicen excelente presentación. Griselda, felicitaciones desde La Plata. Javier, excelente charla, Vivi, felicitaciones. Nuestro Javier, calculo que es, Javier Tabín. Bueno, sí. Gracias, Javi. Vaina del Solar, muchas gracias, doctora, bendiciones. Patricia, gracias. Patricia M, gracias desde Santiago de Chile. No tengo nada. Griselda Delgado, ¿nos podés dejar un email para pedirte la presentación? La presentación, Griselda, queda grabada en Facebook, en la página de la doctora, si te sirve. Ahora ponemos el enlace, entonces vos ya la podés ver, que queda permanentemente y se puede ver en cualquier momento. Ahora pasamos el enlace. Después, María dice, ¿en qué momento se cambia de modo ventilatorio en los prematuros con displasia broncopulmonar? Gracias. Mira, en realidad, como digo, siempre hay que ver al paciente. Algo que no puse dentro de la monitorización es la parte clínica, es la más importante
para ver cómo respira nuestro paciente, ver las curvas, tenemos que tratar de englobar todo. En general, yo creo que lo que hacemos es cuando un paciente está ya que ha salido de la etapa aguda y está con la displasia, lo mejor es ventilarlo ahí por volumen, o a veces el volumen no le va bien, le va mejor el soporte. En realidad hay que ver con qué podemos dejar a nuestro paciente ventilando con el menor aporte ventilatorio posible para generar menor daño. Y digamos, lo que tiene el volumen objetivo es que nosotros lo que vamos a lograr bajar son los picos de presiones, que producen más barotrauma. ¿Y en qué momento? Eso hay que irlo viendo. Una vez que uno pasa la etapa aguda, digamos, hay que tratar de pasar a otras modalidades respiratorias menos invasivas para no llegar a displasias severas. Bien. Muy claro, Vivi. Después te preguntan, no, te saludan desde la NEO de Salta, muchas gracias. Noé, gracias doctora, muy buena charla, felicitaciones. María Belén, gracias por simplificar, muy buena. Después te preguntan, en cuanto al volumen garantizado, ¿qué modalidad es más recomendable asociar? ¿SIMB o asistido controlado? ¿Cómo? ¿IMB o...? O sea, ¿con qué asociás? O sea, pones volumen garantizado asociado a SIMB o asistido controlado. Cualquiera de las dos, no todos los respiratorios, algunos tienen asistido controlada y SMB. La que está descrita, que es mucho mejor para asociarla, es la asistida controlada. ¿Sí? Bueno, después dice, excelente presentación. En la etapa aguda, ¿cuál es el modo más factible en los extremos bajo pesos? Gracias. Bueno, esa es una pregunta, yo creo que nosotros en nuestra experiencia nos manejamos mejor con presión en la etapa aguda. Ahora, lo que hay que tratar siempre es tratar de extubar lo antes posible a los pacientes. Nosotros lo que hacemos es... vemos en ese paciente cómo está, pero les ponemos el surfactante y tratamos de pasarlos a CPAP y después, si el paciente lo permite, a cánula de alto flujo. Lo más rápido posible. O sea, si podemos pasarle el surfactante y al poco tiempo extubarlo, enseguida es lo que tratamos de hacer. Uh-huh. Bueno, Griselda, vos que me preguntabas, a continuación está el enlace que yo pongo del Facebook, si lo van a ver en azul en el chat, eso es para ver la clase de la doctora, para tenerla. Después Adrián Aguilar, hola Viviana, hola Ceci, excelente charla. Mi pregunta es, en relación a la ventilación en presión soporte, ¿a un parámetro en particular? ¿O sensibilidad de terminación? ¿Es lo mismo decir para una ST de 15% de flujo inspiratorio pico? Sí, sensibilidad. Sí. ¿Es la línea de base o acero de la curva flujo? Muchas gracias, saludos desde Salta. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y el porcentaje que más se utiliza, o sea, como un estándar, así como uno utiliza 5 de pico, es el 15%. Después uno ahí debe ajustarlo al paciente. Perfecto, sí, yo entendí, no entendía ST. Claro, sensibilidad de terminación. Esa sí. Es como el tiempo inspiratorio de la. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Acá me preguntan, en relación a otra pregunta de más arriba, pero no me acuerdo cuál, eso depende de la patología, si estamos en un winning en volumen garantizado o, si la asociación de volumen garantizado con asistido controlado o con SIMB depende de la patología. En realidad nosotros tenemos SIMB o asistido controlado. ¿Sí? Hay respiradores que tienen asistido controlados y otros que tienen SIMB.
¿sí? Y les podemos asociar, o sea, hacemos SIMB más presión soporte o asistido controlado más presión soporte. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a poner la presión soporte es que este paciente no tiene nada de sedación, ¿sí? Porque ustedes piensen y acuérdense que con presión soporte el paciente inicia y hace su ciclo respiratorio. ¿Mm? Ujú. Bueno, después yo puse para todos tu mail, viviana.robledo@yahoo.com, por si tienen alguna duda. Noé, ¿se puede comentar BNI? Gracias. Sí, se puede comenzar, Beni, después No, de... comentar, si podés comentar, Ah, capaz que en comenzar. otra clase. Sí, bueno, en un momento yo iba a poner, lo que pasa es que se me había hecho muy extensa la charla y no iba a terminar dentro de la hora, pero sí, BNI iba a poner y además hablar un poquito de lo que es cánula de alto flujo, que a mí tanto también soy de las pocas por ahí personas que le gustan, pero que bueno, que es muy efectiva. Pero hay que saber bien cuándo utilizarla. Quería hacer un comentario porque está programado cuando finalice este ciclo de charlas, tenemos convocado a un invitado extranjero para hablar sobre ventilación no invasiva, es de Israel y vamos a hacer un ciclo de charlas por esta misma plataforma de esta persona que realmente tiene mucha experiencia en ventilación no invasiva. Y también vamos a incluir una charla de él que es sobre hernia diafragmática, evolución y tratamientos actuales que no son con ECMO, ¿no? Obviamente, y respuesta a los tratamientos y evolución. Así que yo porque, creo que es un tema importante y que nos puede interesar a todos, tienen que estar atentos porque lo vamos a comunicar por esta vía. ¿Mm? Sí, y él va a hablar de cánula de alto flujo también. Exactamente. Buenísimo. Gracias. Bueno, sigo con los mensajes. Javier Meritano te saluda. Excelente, Viviana. Y nos pregunta si utilizamos presión soporte sola para el destete. No, presión soporte sola no he utilizado. Siempre en combinación con volumen o con presión. Bueno, Gabriela Rosales, BNI y TCPL tienen iguales resultados para respiradores que no cuentan con el modo BNI. Si tienen iguales resultados, en realidad una tiene presión y tiene tiempo inspiratorio y tiene frecuencia respiratoria, lo otro es más espontáneo el movimiento, tiene un soporte, la TCPL. Bien. Bueno, de acá del chat del Zoom terminaron las preguntas, te hago las preguntas que aparecen en el Facebook, ¿te parecen? Sí. Bueno, muchas personas viéndote, 77 personas en Facebook, ya te estoy diciendo, bueno, todos te mandan saludos desde México, desde República Dominicana, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar. Ángela Chabelas de la Cruz, buenas tardes desde Acapulco. Ernestina, saludos, buenas tardes, saludos. Bueno, después mira todas los mensajes y las personas que te saludan en Facebook. Desde Cuba, bueno, muchas gracias. También desde Perú, Roxana Flores Cáceres. Roxana. Sí, te leo los nombres antes. Bueno, después miralos a todos, pues yo leí los países. Bueno, Mari Castillo de República Dominicana, perdóname. Después Lisbeth Estrada de México. Alejandra Albanesi de Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, después los otros ya los leí. A ver, ya te digo. Inés Escobar, perdón si alguno no lo menciono, se me escapa. Pasa que son muchos mensajes que se van sumando. Inés Escobar, felicitaciones, excelente. Gracias. Melina Villar, excelente charla. Adriana Fariña, muchas gracias, excelente charla.
Excelente ponencia, Sagitario de la Cruz, y Iris Cristel, excelente, gracias. Fanny Guerrero, excelente, Vivi, gracias. Solcito Emilce, muy buena la charla. Florencia Mulki, una ídola, Vivi. Einstein Hidalgo, en cualquier modo, Einstein Hidalgo te hace una pregunta, en cualquier modo ventilatorio de los expuestos, ¿cómo controlar y evitar hipo o hipercapnia? Bueno, eso en cualquiera de las modalidades respiratorias hay que ver el tema de, hay que controlarlo por laboratorio y ver bien que no esté sobreexpandido, que no sea una hipercapnia porque está sobreexpandido, que no sea por autociclado, ¿sí? Por eso siempre uno cuando tiene hipercapnia o hipocapnia tiene que ir al ventilador, a la placa, y al laboratorio para ver cuál puede ser la causa, y una de las cosas que tiene que también ver es que este paciente esté adaptado al respirador, y si este paciente está adaptado a ese respirador, o no está adaptado, por ejemplo, al respirador, no pasar sedación. O sea, tratar de que el paciente esté tranquilo y confortable, adaptado al respirador, no pasarle sedación para que este paciente se adapte a ese respirador, ¿sí? O sea, por eso es muy importante verlo, porque a lo mejor el paciente no puede respirar bien porque no está adaptado, tal vez porque tiene un tubo tapado, yo lo cedo y le estoy provocando un mal mayor. ¿Sí? Entonces, en realidad siempre que yo, bueno, tengo hipocapnia o hipercapnia, tengo que ver todas estas cosas, todas estas variables. Desde El Salvador te saludan y, bueno, se terminaron las preguntas, Vivi. Listo. Bueno. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Te mandamos un beso y bueno, te agradecemos mucho la charla. Gracias a todos por escucharme. Gracias, Cris, y vos, Ceci, que siempre estás ahí al pie del cañón. Bueno, te mandamos un beso muy grande, Vivi. Chao, bye.